Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión del curso Salvando Vidas con Dignidad, enfoque de la movilidad humana desde la asistencia humanitaria y los derechos humanos. Continuamos con el módulo 1, Derecho Internacional, Humanitario y de Derechos Humanos. Y el tema que toca tratar hoy es el derecho de las personas refugiadas. Este tema lo impartirá el maestro Ignacio López, quien nos ha acompañado en ocasiones anteriores, tanto en el diplomado como en múltiples ejercicios de este programa. Antes de leer la semblanza curricular de Nacho, quisiera compartir un par de anuncios logísticos. Mi colega Carlos Olvera les compartirá un enlace por el chat para que por favor por ahí registren su asistencia a la sesión. Solo es necesario que lo registren una vez y aunque él lo estará compartiendo en varios momentos de la sesión. Si tienen dudas o comentarios, no es necesario que esperen al final de la sesión. Pueden ir planteándolas en el chat y nosotros las iremos recogiendo para que Nacho pueda verlas en tiempo real y las responda en el momento que él considere. Ahora sí, formalmente presento a nuestro expositor de hoy. Ignacio López es licenciado en Relaciones Internacionales y es licenciado en Derecho por el ITESO de Guadalajara. Es maestro en Estudios Legales Internacionales con especialidad en el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la Universidad de Georgetown. Ha trabajado en la Procuraduría Federal del Ambiente, la Embajada de México en Estados Unidos y como coordinador de la licenciatura en Derecho del ITESO. Actualmente colabora en el ACNUR en México en la Unidad de Protección. Bienvenido, Nacho. Es un gran gusto tenerte de nuevo en este espacio. El espacio es tuyo. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y digo, muchísimas gracias a todos y todas por tomarse un tiempo. Justo como comentaba, vamos a hablar acerca de la lógica de protección internacional y un poquito, pues, esto que implica en términos de derechos para las personas refugiadas. Voy a compartir mi pantalla. Ahí ya pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos hablando acerca de esta lógica o esta idea de protección internacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso y esto qué impacto tiene para las personas refugiadas? Lo primero que habría que hacer, o el punto de partida para nosotros sería tratar como de discernir qué es lo que encontramos cuando nos enfrentamos a un flujo de personas. Cuando tenemos un flujo de personas en situación de movilidad, un flujo constante, solemos encontrar diferentes tipologías o diferentes tipos de personas con características diferentes. Y es importante hacer esta distinción para poder ofrecer respuestas adecuadas a sus necesidades. No se trata de hacer una distinción solo para encontrar diferencias entre las diferentes personas, valga la redundancia, sino más bien para justo poder dar respuestas correctas. Y típicamente en un flujo de personas en situación de movilidad, lo que solemos encontrar son, a grandes rasgos, personas con 4 características diferentes. Primero, solemos encontrar lo que nosotros caracterizaríamos como las personas migrantes, que son aquellas que salen de sus países con el propósito de asentarse en otro país y pueden tener diferentes motivos. Puede ser una persona que sale para buscar mejores situaciones económicas, tal vez una persona que sale para estudiar, una persona que sale para reunificarse con su familia. Pero el factor o la característica fundamental de lo que nosotros llamaríamos una persona migrante o caracterizaríamos como una persona migrante es alguien que sale de manera voluntaria. La salida puede ser más o menos planeada, puede ser más o menos proyectada, pero no hay un factor precipitante que obliga a la salida, sino que la persona decide desplazarse y entonces se desplaza. Es una decisión propia de la persona, una decisión que podríamos llamar endógena. Por otro lado, también podemos encontrar a las personas apátridas, aquellas personas que no son reconocidas por ningún estado como su nacional, personas que cuando nacen, por alguna razón u otra, permanecen por debajo del radar, nunca son identificadas por un estado y cuando llegan a mayoría de edad, o incluso desde que son menores de edad, no son reconocidos por el estado como miembros del Estado y por lo tanto no les consideran sujetos de derechos o sujetos de acceso a ciertos derechos y servicios.
y eso obliga a las personas a de repente desplazarse. Por otro lado, tenemos a las personas que nosotros identificaríamos como desplazados internos, aquellos que se ven obligados a dejar su lugar de origen, pero ojo, la clave es eso, se ven obligados, hay un factor exógeno, algo ajeno a ellos, que pone en riesgo su vida o su seguridad o su libertad y que les obliga a desplazarse a otro lugar sin cruzar una frontera internacional. Entonces puede ser, por ejemplo, que yo reciba una amenaza y entonces yo me cambie de ciudad y ya en esta nueva ciudad encuentro protección. El Estado, que es el garante de mis derechos, encuentra la manera de ofrecerme protección dentro del mismo Estado sin que yo tenga que cruzar una frontera internacional. Y por último, tendríamos a las personas refugiadas. Aquellas personas que se ven obligadas a huir de sus lugares de origen porque hay una situación que pone en riesgo su vida, su seguridad o su libertad, pero que ellas sí se ven obligadas a cruzar una frontera internacional porque el Estado no tiene la capacidad o la voluntad de ofrecer protección a las personas. Y entonces las personas se ven obligadas a buscar protección, a ponerse en seguridad en un lugar distinto o en un estado distinto a aquel del cual son nacionales o que es su lugar de residencia habitual. Y entonces, esta es una situación en donde ya tendríamos personas refugiadas. Y les insistiría, la necesidad de hacer una diferenciación o la necesidad de identificar diferencias tiene que ver con que los regímenes de protección son distintos. Los derechos a los que accede o los derechos de las personas, por ejemplo, refugiadas, son los mismos que los derechos de las personas migrantes o de las personas apátridas. La diferencia se encuentra en cómo ofrecemos nosotros la protección. Por ejemplo, un migrante que sale voluntariamente de su país probablemente puede regresar a su país y no pasa nada. Si es retornado a su país, su vida no va a correr riesgo inminente, pero un refugiado sí. Entonces, la esfera de protección de la persona refugiada lo que hace es protegerle, entre otras cosas, de la devolución. Yo no puedo retornar a una persona que me dice que tiene temor de regresar a su país justo en virtud de este temor. Y entonces así, dependiendo de las características de cada persona, es cómo se van construyendo, se van desarrollando esferas de protección que buscan atender las necesidades de cada una de las personas. Ahora, la protección internacional es justo esta idea que surge a partir de la necesidad de ofrecer protección a personas que tienen que abandonar sus países porque su vida, su libertad o su seguridad está en riesgo. Y entonces es una obligación de los estados cuando reciben personas que vienen huyendo, ofrecer protección a estas personas. Y entonces la protección internacional es tal cual, esta intervención que hacen los estados para velar que los derechos de las personas, la seguridad, sean reconocidos y salvaguardados de conformidad a la legislación internacional. No estamos hablando de nada extraordinario. Lo único de lo que estamos hablando es que cuando una persona llega a un país y dice yo vengo huyendo porque me quieren hacer daño o porque mi vida corre riesgo en mi país, el país receptor se asegura que la persona tenga acceso a derechos, a servicios, cosas tan simples como el sistema educativo, el sistema de salud, que puedan tener un documento de regularización migratoria, un documento de viaje, que puedan tener un lugar en donde vivir, que puedan tener acceso a un empleo. Y la obligación, respecto a la protección internacional, una cuestión importante es señalar que la obligación de protección internacional inicia desde el momento en que la persona ingresa al territorio. Cuando yo llego a México y digo yo tengo temor de regresar, desde ese momento se activa la obligación de protección internacional del Estado, independientemente de que me hayan reconocido ya o no como refugiado. Hasta en tanto no se emita una decisión en mi caso. Desde el momento en el que yo digo que tengo temor de regresar a mi país, desde ese momento se activa la obligación de ofrecer protección internacional de parte del Estado. La obligación de protección internacional implica la concesión en el territorio del país receptor. México no puede decir, bueno, muy bien, yo te recibo, te mando a Guatemala y ahí te esperas. No, sino que la obligación de ofrecer protección internacional es dentro del territorio del Estado receptor. También implica que se debe garantizar el derecho al respeto a los derechos fundamentales, todos los derechos a los que cualquier persona tendría acceso, salud, educación, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de las personas refugiadas, súper importante, implica también la protección en contra de la devolución. A lo largo de la presentación me van a escuchar decir esto muchísimo, me van a escuchar estar insistiendo mucho en la protección en contra de la devolución, porque esta es la piedra angular o es la clave
para la protección de las personas refugiadas. Cuando una persona refugiada no está protegida en contra de la devolución, la protección no es una protección efectiva. La primera protección o la primera garantía que tienen que tener las personas refugiadas es la garantía de que no se les va a regresar a este lugar del que vienen huyendo porque su vida, su seguridad o su libertad corre peligro. Y es muy importante señalar que la obligación de protección internacional no concluye sino hasta que se alcanza una solución duradera, que puede ser que la persona se naturalice como nacional del país que le recibe, que la persona pueda voluntariamente, y esto es clave, voluntariamente regresar al país del que viene huyendo, o que la persona se asiente en un tercer país. La idea de la figura de protección internacional es que sea una protección transitoria, no que las personas sean refugiadas toda la vida, y una vez que la persona deja de ser una persona refugiada por alcanzar esta solución duradera, entonces la obligación de protección internacional del Estado deja de existir. Ahora, ¿quiénes serían sujetos de protección internacional o quiénes podrían ser beneficiarios de protección internacional? Naturalmente, las personas refugiadas, aquellas de quienes ya se ha demostrado o se ha acreditado que no pueden regresar a su país y que por lo tanto deben recibir protección en el país que les recibe. También las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado. Aunque todavía no se reconoce a la persona como refugiada, desde el momento en que la persona manifiesta temor, desde ese momento es beneficiaria de la protección y hasta en tanto no se determine que la persona no es una persona refugiada o habiéndose determinado que es una persona refugiada, alcance una solución duradera. También aquellas personas que son beneficiarias de protección complementaria. La protección complementaria es una figura que surge de la Convención en contra de la Tortura y básicamente establece la obligación para todos los estados que cuando una persona se encuentra en su territorio y la persona alega que si es retornada a su país de origen podría ser sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, la persona no puede ser retornada a su país. Entonces es muy importante tomar en cuenta que puede existir esta esfera de protección adicional o distinta a la protección de las personas refugiadas. Y por último, naturalmente, las personas apátridas también son sujetas de protección internacional y también hay una obligación de parte del Estado de ofrecer protección a las personas apátridas. Ahora, ¿quién brinda la protección internacional? Es muy importante recordar que cuando hablamos de protección internacional, de lo que estamos hablando de situaciones que involucran a personas que no han podido acceder a protección en sus países y entonces se han tenido que trasladar a terceros países a buscar protección ahí. Y entonces el principal obligado de ofrecer protección internacional es el Estado a partir y con base en los compromisos asumidos a partir del derecho internacional de refugiados y del derecho internacional de los derechos humanos. El ACNUR comparte con los estados la obligación de ofrecer protección internacional. Pero ojo, el ACNUR comparte esta obligación, la labor del ACNUR no es sustitutiva de la labor del Estado. La labor del ACNUR es complementaria. Nosotros básicamente lo que hacemos es apoyar a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones, pero no sustituimos la obligación del Estado de ofrecer protección internacional. El ACNUR nunca puede tomar o asumir el rol del Estado. Este es el rol específico primordial del Estado y el ACNUR lo que hace es apoyar. Y bueno, ¿qué es el ACNUR? El ACNUR es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas creado por la Asamblea General. Nos iniciamos labores en 1951 con un enfoque a la atención de las personas refugiadas surgidas o generadas a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero conforme hemos ido creciendo, hemos ido ofreciendo protección a todas aquellas situaciones o todas aquellas personas que han sido desplazadas por situaciones de violencia y naturalmente esto ya ha quedado asentado como una obligación de la ACNUR. La labor de la ACNUR es muy importante insistir en que es una labor independiente, apolítica y humanitaria. Nosotros no nos metemos en temas de política, no nos metemos en temas políticos internos, hacemos una labor humanitaria, es independiente y siempre de carácter desinteresado con el afán de ayudar a las personas. Y en México tenemos presencia desde 1982. Nuestro mandato se divide fundamentalmente en dos grandes áreas. Por un lado, asegurar
que los estados brinden protección internacional, colaborar con los estados para que brinden protección internacional y garanticen los derechos de las personas refugiadas. Y por otro lado, también generar o apoyar en la generación de condiciones para que puedan existir soluciones duraderas. Los programas de repatriación voluntaria, programas de integración local y programas de reasentamiento. Y básicamente, ¿cómo cumplimos con nuestro mandato o cómo trabajamos? Primero, brindando asesoría técnica y jurídica a los estados en materia del cumplimiento de sus obligaciones. Básicamente, ¿en qué consiste tener la obligación de ofrecer protección internacional? ¿Cómo se garantiza o cómo se cumple con esta obligación? ¿Cuáles son los mecanismos efectivos, las mejores prácticas? ¿Y cómo se hace para evitar poner en riesgo a las personas refugiadas? También proporcionamos asistencia legal y material a las personas refugiadas o a las personas de nuestro interés. También pueden ser las personas desplazadas internas en ciertos contextos y las personas apátridas. Y entonces nos aseguramos o de alguna manera apoyamos, más que aseguramos, apoyamos que puedan tener acceso a representación legal, que puedan tener acceso a ayuda material para que sus condiciones de integración se vean fortalecidas. También promovemos la celebración y ratificación de convenios con diferentes actores, tanto estatales como no estatales, para asegurar que las esferas de protección para las personas refugiadas sean más amplias y más sólidas. Y finalmente, llevamos a cabo capacitación a autoridades, sobre todo de los poderes ejecutivo y judicial, para asegurar que conozcan sus obligaciones en materia de derecho internacional de refugiados y que puedan aplicar o hacer efectivos los estándares del derecho internacional de refugiados. No sé si hasta aquí habría alguna pregunta, Asadie, alguna pregunta que quisieras destacar. Sí, sí han llegado varias preguntas. Si quieres te puedo leer las primeras 3 que llegaron, que efectivamente tienen que ver con la primera parte de esta exposición. Más son preguntas de terminología. Okay. Si las personas exiliadas cuentan como refugiadas, esa es una primera pregunta. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre ser una persona refugiada y recibir la protección complementaria? Y si existe alguna diferencia entre asilo y refugio. Hay una cuarta más y ya con eso terminamos. Si quieres, te la digo de una vez para... Sí. Aparte de la protección, ¿qué pasa con los derechos de cada persona? Por ejemplo, ¿cómo se reconocen las certificaciones y estudios de una persona refugiada? ¿Quién es profesional también? Listo, te regreso la palabra. Ok, entonces vamos por partes. No apunté las preguntas, entonces ojalá que me acuerde de todas. Primero, podría empezar con la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre refugio y asilo? En realidad, no es que haya una diferencia como tal, tiene más que ver con la manera en que nosotros hemos llamado a las cosas en América Latina. En América Latina, desde hace mucho tiempo han existido los tratados regionales sobre asilo, pero se refieren al asilo político. Y estos tratados en torno al asilo político siempre han versado respecto de la facultad discrecional del Estado de otorgar asilo político a alguna persona, ya sea un disidente político, alguien que se presente en su embajada, cosa por el estilo. Y entonces esa es una figura, ¿no? La figura del asilo político como una facultad discrecional del Estado. Pero luego, por el otro lado, está lo que se conoce como protección internacional, en ocasiones también llamado el asilo, nosotros así le llamamos, pero que aquí en América le llamamos el refugio. Básicamente la diferencia entre el asilo y el refugio es que la figura del refugio como tal, la figura de protección internacional, no es una facultad del Estado, es una obligación. Es una cuestión que no es discrecional, es una obligación del Estado. Cuando tienes una persona que te dice, yo no puedo regresar a mi país porque me hacen daño, porque mi vida corre peligro, es obligación del Estado ofrecer protección a la persona. No es una cuestión discrecional. En el caso del asilo político, ahí sí es discrecional. Entonces, si por ejemplo llega una persona y se mete a la embajada de un país y dice, oye, necesito que me des protección porque yo soy un disidente político, entonces ahí el Estado puede decidir si le va a dar o no protección a esta persona. Y si decide darle protección, entonces puede negociar con el Estado persecutor, digámoslo así, un salvoconducto para que la persona pueda salir del país o alguna cosa. Pero les insisto, esa es una cuestión
que es discrecional del Estado. La obligación de ofrecer protección internacional es una obligación del Estado, no es discrecional y se fundamenta en la Convención sobre Refugiados de 1951. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la figura de protección internacional y la figura de protección complementaria? Ok. La primera, protección internacional, ofrece protección, o más bien, la figura de protección como refugiado, comparada con la figura de protección complementaria. La protección como refugiado ofrece protección a todas aquellas personas que no pueden regresar a su lugar de origen porque su vida, su seguridad o su libertad puede correr peligro. Yo soy un disidente político y me persiguen, entonces me escapo y pido asilo en México. O yo soy, por ejemplo, alguien a quien están persiguiendo las pandillas y entonces voy y me escapo y me quedo en México. Son las personas que pueden sufrir alguna persecución o estar en una situación de riesgo que les obliga a escaparse. Las personas que reciben protección complementaria serían aquellas quienes podrían estar sujetas a situaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En ocasiones, estas figuras se pueden difuminar un poquito. La figura de refugiado y la figura de una persona que podría ser beneficiaria de protección complementaria se pueden difuminar, pero es importante no confundirlas. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que ustedes tienen una persona que comete un delito en el país X. Comete un delito y entonces la persona es llevada a juicio de manera justa, tiene acceso a representación legal, el juicio es justo, se adjudica el juicio conforme a derecho y se encuentra con que la persona es culpable. Y entonces se condena a la persona a ser torturada. Digamos que la condena va a ser que le van a quemar los pies, por decir algo. Y entonces la persona se escapa y llega a otro país. Y dice, mira, yo no puedo regresar a mi país porque si yo regreso a mi país me van a someter a tortura. Y esa tortura es un trato cruel, inhumano y degradante, que está prohibido por el Derecho Internacional de Refugiados y por la Convención en contra de la Tortura. Entonces, tú no me puedes devolver a mi país. Y entonces el país toma el caso, lo analiza y dice, bueno, la persona cometió el delito, sí, la condena fue justa, pues sí, se hizo conforme a derecho, tuvo acceso a representación legal, tuvo acceso a todos los derechos que un reo o un imputado penal debería de tener, ok, pero la condena deriva en un trato cruel, inhumano y degradante, también. Entonces, ¿puedo devolver a la persona al país? No, porque yo sé que de devolver a la persona a ese país va a ser sujeta a un trato cruel, inhumano y degradante, lo cual transgrede la Convención en contra de la Tortura. Entonces, esa es un poco la distinción. No sé si me doy a entender. Si yo, por ejemplo, cometo un delito y me someten a un juicio y me condenan, digamos, a 10 años de cárcel, y yo llego y solicito asilo, tal vez no me debieran de dar protección como refugiado, porque si mi juicio es justo, la persecución penal está pegada a derecho, yo efectivamente cometí el delito, entonces lo que estoy enfrentando no es una persecución ilegítima, estoy enfrentando una persecución penal legítima de parte del Estado. No sé si me doy a entender. Y Asadía, no sé si me puedes recordar cuáles eran las otras dos preguntas. Sí, voy. ¿Existe alguna diferencia entre asilado y refugiado, entre una persona con asilo político y una persona refugiada? Y si las personas exiliadas cuentan como refugiadas. Ok, la segunda ya la respondí, la de si las personas exiliadas cuentan como refugiadas, ahí la respuesta es depende. Depende de quién es la persona exiliada y depende de qué es lo que está alegando. Por ejemplo, si yo regreso a mi país y al regresar a mi país me van a matar, me van a perseguir, me van a hacer daño, entonces sí, definitivamente una persona exiliada podría ser también una persona refugiada. Pero si yo me exilio de manera voluntaria y no hay nada que me ponga en riesgo en mi país o mi país tiene la capacidad de ofrecer protección efectiva, entonces tal vez no existe la obligación de ofrecer protección internacional. Por ejemplo, yo soy víctima de un delito aquí. Voy caminando en la calle, me asaltan, yo me asusto y me voy a otro país y pido asilo. Pero en el marco de mi procedimiento de reconocimiento de la condición como refugiado, se logra demostrar que el país del que yo vengo huyendo sí me pudo haber dado protección efectiva, sí pudo haber detenido a la persona que me asaltó y haberla sometido a una sanción
justa y equitativa. Entonces hay protección efectiva y por lo tanto yo no sería persona refugiada. Entonces, no todos los exiliados necesariamente van a ser personas refugiadas, pero todas las personas refugiadas o reconocidas como refugiadas, pues por su propia condición estarían exiliadas, estarían fuera del país del que vienen huyendo. Ahorita que veamos la definición de refugiado, veremos eso con más detalle. Entonces, ya recordé la pregunta que me hizo falta responder. La pregunta que me hizo falta responder era sobre cómo hacen efectivos sus derechos las personas refugiadas, por ejemplo, cómo logran que se les reconozcan sus títulos académicos y demás. La Convención de Refugiados de 1951 establece que los estados receptores que reconocen a las personas como refugiadas tienen que ofrecer garantías, facilidades para que las personas puedan obtener el reconocimiento y la revalidación de sus títulos académicos, cosas por el estilo. Esta es una cuestión administrativa de cada estado y cada estado tiene sus reglas administrativas para esto. En el caso del Estado mexicano hay una serie de reglas administrativas que son administradas por la Secretaría de Educación Pública, y entonces lo que hay que hacer es asegurar que las personas refugiadas puedan tener acceso efectivo a esto y eventualmente que sus documentos puedan ser reconocidos. Hay un esfuerzo importante por parte del Estado mexicano para hacer esto, y entonces en ese sentido podríamos de alguna manera decir que sí, esto es algo que se garantiza en México. Entonces, vamos a seguir adelante. El derecho a buscar y recibir asilo es un derecho bidimensional. Esto es una cuestión súper importante que hay que tomar en cuenta. Es un derecho que tiene dos dimensiones, o digámoslo así, dos momentos. Primero, la dimensión o el momento de presentar una solicitud de asilo, y segundo, el derecho a recibir el reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Qué significa esto? Primer momento o primera dimensión, el derecho a interponer una solicitud de asilo. Esto significa que cualquier persona, sea quien sea, sepamos lo que sepamos de la persona o sepamos lo que creamos saber de la persona, tiene el derecho a presentar una solicitud de asilo. Cualquier persona que llegue a un país y diga, yo tengo temor de regresar a mi país, debe de tener la posibilidad de presentar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. No se pueden establecer escalones previos o escalones a priori para excluir a ciertas personas del procedimiento, y tampoco se puede excluir a personas por cuestiones que nosotros creamos saber o pensemos que sabemos. Imagínense que llega un delincuente internacionalmente reconocido, el delincuente que a ustedes se les ocurra o el delincuente que ustedes quieran, y llega a México y dice, bueno, yo vengo a solicitar asilo porque si me regresan a mi país me van a hacer daño, me van a matar, me van a hacer qué sé yo. Y nosotros decimos, pues sí, mira, tendrías el derecho a solicitar asilo, pero como eres el delincuente tal y has cometido tales atrocidades, tú no puedes solicitar asilo. Eso no se puede hacer. En el marco del procedimiento de asilo puede haber o hay ciertas salvaguardas que puedan impedir que ciertas personas accedan al procedimiento o al reconocimiento de la condición de refugiado por no ser merecedoras de ellas. Pero eso no significa que se puede excluir a las personas de presentar una solicitud. Cualquier persona, sea quien sea, llegue como llegue, tiene el derecho a presentar una solicitud de asilo. Oye, que la persona se metió de manera irregular al país, no le interesa respetar las leyes del país, ¿no puede solicitar asilo? Eso no se puede. Si una persona ingresa de manera irregular al país, no se le puede impedir presentar una solicitud de asilo. Oye, que la persona dice que los mexicanos le caen muy mal. No importa, la persona no puede ser excluida de presentar solicitud de asilo. Esa es la primera dimensión, súper importante. Cualquier persona que llega tiene el derecho a presentar una solicitud de asilo. Y la segunda dimensión tiene que ver con el derecho a recibir el reconocimiento de la condición de refugiado. Esto no significa que todas las personas que solicitan asilo necesariamente tienen que ser reconocidas como refugiadas. Lo que significa es que todas las personas que solicitan asilo deberán ser canalizadas a un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado que se ajuste a estándares de debido proceso, que no se establezca o que no gire en torno a la discrecionalidad del Estado, sino que se ajuste al marco normativo específico para el reconocimiento de la condición de refugiado, y que las personas reciban una decisión respecto de su caso. Y esa decisión puede ser positiva, reconocen a las personas como refugiadas, o si la decisión es negativa, que las personas tengan la posibilidad real y efectiva de presentar mecanismos de impugnación. Si una persona solicita asilo, yo no lo reconozco como refugiado y le digo, ay, mañana te deporto o mañana te retorno a tu país, entonces no le estamos dando la oportunidad efectiva de presentar una impugnación. Entonces tenemos que asegurar que las personas tengan la posibilidad efectiva de presentar una impugnación.
Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las garantías mínimas de debido proceso para un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Una cosa muy importante es que este derecho, el derecho a buscar y recibir asilo, es un derecho humano contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después consagrado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y en el caso mexicano, súper importante, es un derecho constitucionalmente normado en el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución. Ahora, el derecho internacional de refugiados establece una serie de principios básicos, una serie de principios que tienen que ser observados para hacer efectivo el derecho a buscar y recibir asilo. Si estos principios no son observados, se pone en riesgo el derecho de las personas de solicitar asilo. Y el primer principio clave, fundamental del derecho de refugiados, si este principio no es respetado, todo lo demás, el resto del derecho de protección de refugiados es prácticamente letra muerta, es el principio de no devolución. Desde el momento en que una persona dice, yo tengo temor de regresar a mi país porque me van a hacer A o B o C, o me van a hacer daño, me van a matar, me van a desaparecer, desde ese momento el Estado tiene la obligación de no devolver a la persona, hasta que un órgano especializado determina que la persona no es una persona refugiada, o en su caso, si la reconoce como refugiada, el principio de no devolución se ve fortalecido. Entonces, este principio es clave. Una persona que manifiesta tener temor de regresar no puede ser devuelta. El segundo principio es el principio de no sanción por ingreso irregular. Muchas veces, las personas refugiadas se ven obligadas a ingresar de manera irregular al territorio por su propia situación. Si a mí me está amenazando la pandilla o la Mara o el Estado me quiere desaparecer porque yo soy un disidente político, no es como que van a llegar y me van a entregar mi certificado de persecución y me van a decir, mira, desde ahorita te avisamos que te estamos persiguiendo. Entonces tienes tiempo de escaparte, escápate, porque si no te escapas te vamos a agarrar. Así no sucede. Lo que sucede en la realidad es que llega un día ustedes a su casa y entonces se dan cuenta que alguien se metió a su casa, destrozó todo y les dejó pintas en la casa diciéndoles, si no me pagas el derecho de piso te voy a matar. O se dan cuenta que un día los tratan de levantar. O les pasa algo. Y entonces no es como que las personas van a decir, bueno, pausa la persecución para sacar mi pasaporte y mi documento de identidad y ya me voy. Sino que las personas huyen con lo que traen encima. En ocasiones traen documento de identidad, en ocasiones no. En ocasiones tienen la fortuna de tener su pasaporte y por lo tanto podrían ingresar de manera regular al territorio. El grueso de las veces no funciona así o no sucede así. Y entonces las personas se ven obligadas a ingresar de manera irregular a los países. Y es por eso que existe el principio de no sanción por ingreso irregular. Porque no es que haya una voluntad de las personas refugiadas de violar el marco normativo, sino que sus circunstancias de vulnerabilidad, sus circunstancias de riesgo, en ocasiones les empujan para ingresar o a ingresar de manera irregular al territorio. El tercer principio que es clave es el principio de no detención arbitraria. Partimos de la base que lo ideal es que las personas que solicitan asilo o las personas que manifiestan tener necesidades de protección internacional no estén en detención, porque hay una serie de situaciones sumamente traumáticas que ya han tenido que pasar, la huida, el escape, y esta serie de situaciones evidentemente les pone en una situación de vulnerabilidad. Y si les detenemos, entonces simplemente ampliamos la vulnerabilidad, por una parte. Y por otra parte, y muy importante también, es que el hecho de solicitar asilo no es algo ilegal o no es una transgresión de la ley o no es algo que vaya en contra del marco normativo. Entonces no hay una razón real por la cual una persona refugiada tenga que estar en detención. Entonces se parte de la base o del principio que las personas refugiadas no tendrían por qué estar en detención en lo que se resuelve su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada. Incluso una vez que han sido reconocidas como refugiadas, no tendrían por qué estar en detención. Pero habrá ciertos casos y ciertas circunstancias en donde se pueda justificar que una persona pueda estar en detención en lo que se determina si es una persona refugiada o no. Volvemos a mi ejemplo anterior. El criminal internacionalmente reconocido que haya cometido el crimen que a ustedes se les ocurra. Tal vez por situaciones de seguridad nacional o de seguridad pública sea necesario mantener a la persona en detención hasta en tanto no se determina si es o no una persona refugiada. Y también puede haber en ocasiones razones de salud pública que puedan justificar la detención de las personas. Pero ojo, para evitar que la detención sea arbitraria, para asegurar que la detención sea justa, hay una serie de estándares que hay que cumplir. Primero, el supuesto de detención debe estar contemplado en la ley. Es decir,
Se debe decir, si la persona tiene tales o cuales características, entonces la persona tendrá que permanecer en la estación migratoria hasta que se determine si la persona es una persona refugiada. Pero ojo, no vale decir, todas las personas que soliciten asilo tendrán que estar en la estación migratoria. Esa no es una detención legítima, aun cuando esté contenida en la ley. El supuesto específico concreto por el cual se determina detener a la persona tiene que estar contemplado en la ley. Segundo, la decisión tiene que ser individualizada. No se puede decir, todas las personas que llegan con estas características en automático de detención, sino que la autoridad tiene que hacer una revisión individualizada de cada uno de los casos y determinar en cada uno de los casos por qué la detención es idónea, es necesaria y es proporcional. Y tercero, la detención tiene que estar sujeta a revisión independiente. Tiene que haber un agente externo independiente que pueda revisar la decisión de detener y determinar si esta decisión es correcta o es incorrecta. Y por último, la detención tiene que ser, o la decisión de detener tiene que ser evaluada de manera periódica. No se puede decir, bueno, yo te detengo, te meto a la estación migratoria y ahí vas a estar hasta que termine tu procedimiento. Oye, pero si el procedimiento dura 3 años, pues lo siento mucho. Sino que cada cierto periodo de tiempo la decisión de detener tiene que ser revisitada y reevaluada para determinar si hay motivos por los cuales la persona podría salir de detención para ya no estar en detención, porque esto pueda estar teniendo un impacto negativo, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante, la no detención arbitraria. Por otro lado, está el principio de no discriminación. No se vale o no es legítimo o no es correcto que yo de antemano diga ciertas personas con ciertas características no podrán ser reconocidas como refugiadas, sino que todas las personas, independientemente de quién sean, independientemente de lo que creamos saber o de lo que tengamos, deben de tener acceso tanto al procedimiento como al reconocimiento. No se puede decir, por ejemplo, como los brasileños nos eliminaron del mundial, todos los brasileños no pueden ser reconocidos como refugiados en México. Eso no se puede. La decisión de determinar el reconocimiento no de la condición de refugiado debe ser individualizada y referida al caso concreto de la persona, no a las características genéricas que podrían hacer que la persona cupiera en otro grupo o en otro caso, en un grupo genérico que pudiera excluirla de la protección. Es muy importante esto, no se debe de impedir el acceso al procedimiento a ninguna persona por características previamente establecidas o preestablecidas. Por otro lado, el principio de la confidencialidad y la no notificación consular. No se debe informar a las autoridades consulares cuando una persona solicita asilo, aunque es un derecho de las personas migrantes tener contacto con la autoridad consular. En el caso de las personas refugiadas, justo porque ellas dicen que vienen huyendo de sus países, es que no hay que ponerlas en contacto con la autoridad consular, a menos de que ellas expresamente soliciten que se les ponga en contacto con la autoridad consular. Si no es así, entonces no se les debe poner en contacto con la autoridad consular porque entonces podríamos estarles poniendo en riesgo. Y por último, aunque parezca ridículo, el principio del derecho de buscar y recibir asilo. No se deben de constituir o desarrollar impedimentos formales o informales que limiten el acceso efectivo de las personas a solicitar asilo. Si yo llego y pretendo presentar una solicitud de asilo y me dicen, claro, tú puedes presentar una solicitud de asilo, pero mira, necesitamos tu acta de nacimiento con 10 copias y también naturalmente necesitamos el original y tu documento de identidad en original más 10 copias, más tu pasaporte con 10 copias, más, o sea, toda una serie de obstáculos que impidan el acceso al procedimiento, sino que el acceso debe ser sencillo para asegurar que el acceso sea efectivo y el acceso debe estar disponible en todo el territorio y siempre debe ser posible presentar una solicitud de asilo. No debe haber estos desincentivos en ocasiones informales que pueden existir, incluso mensajes desincentivadores, cosas por el estilo que puedan limitar el derecho de las personas de buscar y recibir asilo. Ahora, el marco normativo en México, ¿cómo está regulado el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado? Como ya comentado, primero, en el artículo 11 de la Constitución Política, en su segundo párrafo, ahorita lo veremos. Después hay una legislación especializada, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria de Asilo Político y su reglamento, que norman todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, los derechos y obligaciones de las personas refugiadas. Y por último, la ley de migración de manera complementaria por todo lo que tiene que ver al acceso a la documentación, la detención migratoria y la obligación de la autoridad migratoria de ofrecer información a las personas que están en situación de movilidad sobre el derecho a solicitar asilo.
Y bueno, aquí está el artículo 11 de la Constitución, el segundo párrafo, que establece muy clarito, ¿no? Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Muy importante, que incluye la doble dimensión del derecho de solicitar asilo. Por otro lado, se establece que el reconocimiento de la condición de refugiado, por un lado, y el otorgamiento del asilo político, por otro, se hacen de conformidad a tratados internacionales. Esto es muy importante porque esto lo que hace es retomar todo el conocimiento, todos los estándares del derecho internacional de refugiados y hacerlos efectivos en el marco de la legislación en México. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos estándares y aplicar estos estándares mismos que están regulados en la legislación correspondiente, la ley sobre refugiados. Ahora, entraríamos aquí a la definición de quién es una persona refugiada. Antes de entrar a esto, no sé hacia 10 si hubiera alguna pregunta relevante que haya que retomar. Sí, hay un montón. ¿Te puedo leer tres? Ajá. Bueno, si alguien es testigo de la violación de los principios de derecho internacional, ¿a quién se debe dirigir o denunciar? Esa es la primera. La segunda es si el ACNUR cree que la tasa de aceptación de máximo el 30% de solicitudes de refugio ingresadas puede considerarse como una política de exclusión. Y finalmente, en opinión del ACNUR, bueno, la voy a leer, yo sé que ACNUR ya está haciendo cosas al respecto y tú vas a poder profundizarla, pero sí es importante mencionarla. En opinión del ACNUR, em, o cuál es la opinión de ACNUR sobre Estados Unidos, que no está dejando que las personas solicitantes de asilo esperen en su territorio, sino que las envían a México. Te regreso la palabra, Nick. Ok. Bueno, sobre la primera pregunta, yo ahí respondería, digo, es una clásica respuesta de abogado. Lo que nos enseñan los abogados, lo primero que nos enseñan en la escuela de Derecho es que todas las preguntas se responden así. Depende. Depende de quién está impidiendo el acceso al reconocimiento de la condición de refugiado y depende de las circunstancias en torno a las cuales está sucediendo esto. Entonces, dependiendo de quién está limitando o impidiendo este acceso, es cómo podríamos nosotros abordar el caso, por ejemplo. Si nosotros vemos que una autoridad municipal impide a las personas presentarse a la Comar o acercarse a la Comar, entonces es algo que habría que trabajar a nivel municipal, tal vez en coordinación con la propia Comar. Informar a la Comar para que la Comar pueda trabajar con esa autoridad municipal en el desarrollo de capacidades, explicando qué consiste la protección como refugiado, en qué consiste esta situación, y entonces con base en eso asegurar que las personas puedan tener acceso efectivo. Si es una autoridad de otro orden, entonces habría que ver cuál es la autoridad y cuáles son los mecanismos de queja, ¿no? Si hay un órgano interno de control a quien podemos denunciar, si estamos frente a una situación tal vez de abuso de autoridad y que entonces requeriría algún otro tipo de denuncia, va a depender mucho del caso y de la autoridad que pudiera estar haciendo esto. Aquí lo que es importante es siempre asegurar o ser muy enfáticos en que el reconocimiento de la condición de refugiado tiene que ser hecho por una autoridad especializada, que esa autoridad especializada en México es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, y que solo ella se puede pronunciar respecto de si una persona es o no una persona refugiada. Ahora, respecto de la situación con los Estados Unidos, bueno, para el ACNUR en México es un poco complicado pronunciarse respecto de una determinación de política interior de un gobierno ajeno. Nosotros trabajamos con el gobierno mexicano. Lo que podemos decir en este caso es que este acuerdo o esta situación del NPP es algo que se negoció entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. Nosotros no fuimos parte de la negociación y nuestra postura es que se tiene que garantizar el derecho de las personas de presentar una solicitud de asilo, que esta solicitud pueda ser estudiada, que se garantice el derecho a la no devolución al país de origen para no poner en riesgo a las personas y si las personas van a esperar en México porque hubiera un acuerdo, que en la medida de las posibilidades se pueda garantizar el acceso a derechos y servicios. Afortunadamente, esta es una situación que de alguna manera ya estamos logrando superar porque Estados Unidos está aceptando de retorno a las personas de NPP. A lo largo de las últimas semanas hemos venido trabajando, el ACNUR ha venido apoyando con la identificación y registro de las personas para que las personas puedan ir ingresando a los Estados Unidos. Y me faltó responder ahí una tercera pregunta, no recuerdo cuál era, hacia 10.
No, ya respondiste las tres. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar sobre la definición de las personas refugiadas. ¿Quién es una persona refugiada? Y fundamentalmente lo que encontramos es que hay dos definiciones de quién sería o quién puede ser una persona refugiada. La primera definición es la que conocemos como la definición de la Convención, porque se encuentra en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Y básicamente esta definición establece que cuando una persona es sujeta de persecución, entonces la persona puede acercarse o presentarse en un tercer país y solicitar asilo. Vamos a ver la definición en elementos para hacerla un poquito más sencilla de digerir. El primer elemento de la definición, lo primero que se necesita para que una persona sea reconocida como refugiada es que se encuentre fuera de su país o residencia habitual. Yo no puedo ir a la embajada de un país y decir, yo quiero ser reconocido como refugiado. Tal vez pueda solicitar asilo político, pero no reconocimiento como refugiado. Para solicitar el reconocimiento como refugiado, tengo que estar fuera de mi país. Segundo, debo de tener un temor fundado. Cuando hablamos de temor fundado, a lo que nos referimos es a un temor que tiene una correspondencia con la realidad, que hay una situación de riesgo y que esta situación es real. Y entonces el temor fundado siempre tiene dos elementos. Primero, el elemento subjetivo, lo que la persona siente, el temor de persecución. Y segundo, el elemento objetivo, que este temor tenga correspondencia con la realidad, que realmente lo que la persona teme esté sucediendo en la realidad. Oye, yo tengo temor de que me persiga mi gobierno. Oye, pero es disidente político. Pues no. ¿Has manifestado alguna opinión política en algún momento? No. ¿Alguna vez has tenido algún acto de persecución de parte de tu gobierno? No. Entonces, tal vez mi temor no es tan fundado. Distinto a que si yo llego y digo, oye, yo vengo de Honduras, tengo temor de que la Mara me quiera reclutar de manera forzosa porque tengo 15 años y vivo en un barrio de puros mareros. Ah, pues tiene sentido. Entonces, tal vez tú sí tienes un temor de persecución fundado, ¿no? Y ese temor, insistir mucho que tiene que ser un temor de persecución. No hay una definición técnica de qué se refiere a persecución, pero son situaciones que ponen en riesgo la vida o la seguridad de las personas. Y regularmente esta persecución tiene que ver con alguno de los siguientes motivos. Me persiguen por mi raza, por ser parte de un grupo racial perseguido, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con los Rohingya en Myanmar. Me persiguen por tener una religión, como sucede, por ejemplo, con ciertas minorías musulmanas en algunos países, donde les persiguen por tener ciertas creencias religiosas. Me persiguen por ser parte de un grupo nacional o de un grupo étnico, y entonces esto podría ser, por ejemplo, como sucedió con los Hutus y los Tutsis en Ruanda hace unos 25, 30 años, o me persiguen por pertenecer a un determinado grupo social. Cuando hablamos de un determinado grupo social, a lo que nos referimos es a un grupo con características, a un grupo de personas con características inherentes que les distinguen del resto de la sociedad. Puede ser que las personas no se distingan a sí mismas como grupo, pero los agentes persecutores sí los identifican como grupo. Por ejemplo, las personas que son policías en Honduras y en El Salvador. En automático, un policía es identificado por las pandillas como su enemigo. Entonces puede ser que yo sea policía y a mí el resto de los policías me caen terrible. Yo no quiero ser parte de los policías, pero ya soy policía. Y entonces en automático soy parte de este grupo social que es identificado por la Mara como su enemigo. También está la persecución por tener una opinión política, la persecución a los disidentes políticos. Y finalmente, la persecución por género, que, ojo, una cuestión muy importante es que la persecución por género no está contemplada en la Convención del 51, pero la legislación mexicana, en razón de la situación regional que vivimos, en donde vemos que hay una tasa elevada de persecución por género, es que incluimos la persecución por género, cuando persiguen por ser mujer, por ser homosexual, por ser miembro de la comunidad LGBT. Y por último, el último elemento es la incapacidad o la falta de voluntad de acogerse a la protección del Estado. Cuando el Estado no quiere proteger a la persona porque el Estado es el agente persecutor, o aún cuando el Estado tiene la voluntad de proteger a la persona, el Estado no tiene la capacidad de proteger a la persona, entonces la persona sería una persona refugiada. Y entonces esta es la primera definición. Si se fijan, esta definición es una definición muy individualizada. Me persiguen a mí por ser quien soy. Me persiguen a mí, Ignacio López, por vivir en un barrio de la Mara 18 y me quieren reclutar de manera forzosa. Y entonces, como yo no quiero ser parte de la Mara me quiere hacer daño.
o me persiguen a mí, Ignacio López, por tener una cierta creencia religiosa y entonces me amenazaron de muerte porque me dicen que la gente de mi religión debería de morir o nos debemos de quemar en el infierno, qué sé yo. Y entonces por esa razón me escapo. Pero ¿qué sucede si yo vivo en un contexto donde soy relativamente anónimo, pero aún así estoy en riesgo? Por ejemplo, soy un panadero, vivo en medio de una zona de guerra y yo veo que las bombas caen cada vez más cerca de mi casa. ¿Me debo de esperar a que me digan que me van a hacer daño a mí para escaparme o tengo otra opción? Y entonces es justo en este contexto de falta de protección para personas, digámoslo así, anónimas, que se estableció la definición de refugiado de Cartagena. Se estableció en una convención que hubo en Cartagena, Indias, en los años 80, justo para buscar ofrecer respuestas a la crisis de refugiados, a la crisis de desplazamiento que estaba surgiendo en Centroamérica en razón de las diferentes guerras civiles que estaban existiendo. Y lo que se hizo con esta definición fue ampliar la definición de refugiado para ofrecer protección también a aquellas personas que aún no teniendo una persecución individualizada en su contra, eran sujetas o podrían estar en riesgo, porque el conflicto al final del día o permanecer en medio del conflicto al final del día les ponía en riesgo. Entonces aquí igual desagregamos la definición de elementos para poder más o menos digerirla. El primer elemento, al igual que en la definición anterior, es que se encuentra fuera de su país de origen o residencia habitual. Lo mismo, yo no puedo solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado si estoy en mi país. Segundo, aquí, en lugar de tener un temor fundado de persecución, lo que debe de existir es una amenaza a la vida, a la seguridad o a la libertad de la persona por algún motivo muy específico. Y los motivos serían estos. Primero, una situación de violencia generalizada. Aquellas situaciones en donde hay una tasa de violencia tan elevada que pone en riesgo a todo el mundo. Lo que está pasando, por ejemplo, en nuestros países donde las pandillas tienen control de porciones importantes del territorio, donde las pandillas imponen su legislación, su manera de hacer las cosas, y si no vives de acuerdo a cómo las pandillas te dicen, entonces corres el riesgo de ser atacado, vejado e incluso asesinado. Por otro lado, otro motivo sería las situaciones de agresión extranjera, tal cual cuando tenemos una guerra. Hay una guerra y yo vivo en la zona de conflicto y me pone en riesgo, entonces yo decido moverme y buscar protección en otro lugar. También aquellas situaciones donde hay conflictos internos. Ojo, la distinción, entre conflictos internos y violencia generalizada es que cuando hay un conflicto interno, tienes grupos beligerantes reconocidos y claramente identificados que tienen un control sobre el territorio. Los rojos están peleando con el gobierno y entonces el gobierno mantiene el control de ciertas ciudades y los rojos mantienen el control respecto de otras porciones del territorio. Y en esas porciones donde los rojos mantienen el control, imponen su ley y su jurisdicción y el Estado sigue imponiendo su ley y su jurisdicción en su territorio. Pero esta situación de conflicto interno nos pone en riesgo porque se agarran a balazos, se tiran bombas, se hacen daño y entonces puede ser que en algún momento nos hagan daño a nosotros. Por otro lado, situaciones en donde se da violación masiva a los derechos humanos por alguna situación concreta. Por ejemplo, consideren lo que sucedió en Nicaragua entre 2018 y 2019 con las protestas, ¿no? En donde de alguna manera hubo una serie de situaciones muy complejas, muy complicadas que derivaron en violación masiva a los derechos humanos. Y también hay otras circunstancias que puedan perturbar gravemente el orden público, que puedan estar poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la libertad de las personas, y entonces esto les obliga a huir. Y al igual que en la otra definición, que la definición de la convención, tiene que haber ausencia de la capacidad del Estado o la voluntad del Estado de ofrecer protección efectiva. Si no hay esta capacidad, entonces es que las personas se ven obligadas a huir y por lo tanto es que son reconocidas como refugiadas. Hasta aquí también sobre las definiciones, no sé si hubiera alguna pregunta hacia de, alguna duda que hubiera quedado sobre esta parte. Sí, bueno, no necesariamente sobre esta parte, pero ya que me das la palabra, ¿qué pasa con las personas que entran en el territorio sin pasaporte? ¿Estas personas pueden tener el estatus de refugio? Esa es la primera. La segunda, y de eso sí lo hablaste, es cómo le podemos hacer cuando tenemos a una persona refugiada o exiliada y solicita asilo, pero que es parte de la comunidad LGBT+. Okay. Y no existe ley de identidad de género en su país y llega como mujer o como hombre.
Ok. Y ¿cómo llega? ¿Como mujer o como hombre trans? Y la tercera es más política, Ujú. es cómo hacer para garantizar los derechos de las personas que están cruzando por México en su actual crisis evidentemente migratoria. Te regreso a la pregunta. Ok, sobre la primera pregunta relacionada al pasaporte, no sucede absolutamente nada. Digo, al final, lo ideal es que las personas tengan un documento de identidad consigo. Pero si las personas no tienen un documento de identidad consigo, entonces el Estado tiene que generar condiciones para emitir un documento de identidad, incluyendo la emisión de lo que se conoce como un documento de identidad y viaje, que es una especie como de pasaporte para las personas que tienen necesidades de protección internacional, personas refugiadas, personas apátridas. Ese es un documento que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene sus reglas específicas para la emisión, pero existe el documento, ¿no? Respecto de la segunda pregunta, la pregunta que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de la persona, es muy importante recordar que la legislación de refugiados o el marco o la esfera de normativa de refugiados convive con otras esferas normativas, particularmente con la esfera del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, puede ser que un Estado no tenga una legislación específica para el reconocimiento de la identidad de las personas, por ejemplo, de las personas trans, pero eso no significa que el Estado esté menos obligado de reconocer su identidad al amparo de las obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, es muy importante que los Estados puedan ir trabajando en torno a ir generando mecanismos de reconocimiento de justo la identidad de las personas. Entonces, si la pregunta concreta es, ¿qué pasa si llega una persona trans y no le permiten iniciar su procedimiento conforme a su manera de identificarse, sino conforme a su nombre legal? Pues evidentemente vamos a estar enfrentando una situación muy compleja de revictimización y es algo que de alguna manera se tiene que ir trabajando y se tiene que ir sobrellevando. Nunca es sencillo este tipo de situaciones, particularmente ante la ausencia de un marco normativo efectivo, pero es algo que se tiene que ir de alguna manera trabajando y el ACNUR trabaja con los estados muy de cerca para justo ir superando estas cuestiones. Y sobre la tercera pregunta, la verdad es que es un poco complicado responder esa pregunta. Yo preferiría un poquito como que pasarla de largo. Lo único que yo podría decir es que al final del día el Estado mexicano tiene la capacidad y los marcos normativos suficientes para poder garantizar los derechos de las personas. Y lo que es muy importante desde la perspectiva del ACNUR es asegurar que las personas puedan tener el acceso al territorio y el acceso al procedimiento de asilo cuando manifiestan tener temor de regresar a su país porque hay una situación que les puede poner en riesgo o que puede poner su vida, su libertad o su seguridad en riesgo. Entonces, vamos a continuar adelante. Una cuestión muy importante es cuáles son los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Lo primero, el primer derecho tiene que ver con, naturalmente, suena muy tonto, pero es muy importante decirlo, solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en condiciones favorables, que se garanticen o que se respeten las garantías mínimas de debido proceso. Ahorita vamos a hablar acerca de estas garantías mínimas, pero es muy importante esto. No basta con decir, tú tienes el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, sino que este derecho se tiene que garantizar de manera efectiva. Tiene que haber un procedimiento y se tiene que respetar estas garantías de debido proceso. Segundo, se debe garantizar el acceso al territorio para presentar la solicitud de asilo. Si yo me presento en un punto fronterizo o en un aeropuerto y yo digo, yo no puedo regresar a mi país porque si regreso me van a hacer A, B y C, entonces se tiene que garantizar el acceso al territorio para presentar la solicitud. No puede decirse, no traes pasaporte, no puedes entrar. Oye, pero te vengo diciendo que si me regresas me van a hacer daño. Lo siento mucho, no traes pasaporte. Entonces, ojo, se tiene que garantizar el acceso al territorio. La ley de migración en México, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante, el artículo 42, que establece justo la posibilidad de que las personas puedan entrar al territorio sin cumplir con las obligaciones para acceder al territorio cuando es para presentar una solicitud de asilo. Entonces, es muy importante garantizar el acceso al territorio para presentar la solicitud de asilo. Naturalmente, el derecho a la no devolución, tanto de solicitantes de asilo como refugiados. Y lo pongo ahí en rojo y en negritas porque, como les he venido diciendo, es la garantía fundamental para las personas con necesidades de protección internacional.
Por otro lado, es muy importante el derecho a recibir información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento. Las personas refugiadas no siempre saben que son refugiadas y no siempre saben que tienen el derecho a solicitar asilo y definitivamente no siempre saben cómo presentar una solicitud de asilo. Entonces, es muy importante que todas las autoridades de cualquier nivel de gobierno tengan la capacidad de ofrecer información suficiente, clara, oportuna y gratuita a las personas sobre el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Porque si no se hace esto, entonces podríamos estar enfrentando un desincentivo informal para que las personas presenten una solicitud de asilo. Entonces es clave que siempre las personas reciban información sobre su derecho a solicitar asilo. Después, una obligación del Estado, un derecho de las personas, tanto solicitantes de asilo como refugiadas, es la obligación de ofrecer asistencia institucional. ¿Esto qué significa? Para que las personas puedan tener acceso efectivo a sus derechos, la Comar debe apoyar a las personas para que puedan tener acceso a estos derechos. Entonces debe ver en dónde hay trabas, hay problemas para que las personas puedan tener acceso a sus derechos y asegurarse que las personas puedan tener acceso a ellos. También existe la obligación de la Comar, o más que la obligación, la facultad de la Comar para establecer convenios interinstitucionales con diferentes instancias como el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema financiero, para asegurar que las personas puedan tener acceso a derechos. Por otro lado, súper importante en el marco del procedimiento de la condición de refugiado es contar con un traductor o intérprete cuando la persona no sea hispanohablante. Naturalmente, el derecho a acceder a representación legal, algo que puede parecer verdad de perogrullo, pero es muy importante insistir en ello, el derecho a acceder a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tener acceso a educación, tener acceso a salud, tener acceso a empleo, a una vivienda, a posibilidades de acceder al sistema financiero, etcétera, etcétera. Y por último, súper importante también, el acceso a documentación, tanto documentación de regularización migratoria como documentación de identidad. Lo que comentábamos hace un momento del documento de identidad y viaje. Entonces, es muy importante que se puedan generar condiciones para que las personas puedan tener acceso a documentación, porque este acceso a documentación típicamente les abre la puerta para acceder a todos sus derechos. Si las personas no tienen acceso a documentación o a una CURP, por ejemplo, no van a poder acceder a programas sociales del gobierno, no van a poder acceder al sistema financiero, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a hablar acerca de las garantías mínimas del debido proceso. Estas fueron reglamentadas para el procedimiento de asilo por la sentencia de Pacheco Tineo contra Bolivia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una cuestión muy importante que hay que resaltar es que todas estas condiciones mínimas de debido proceso, afortunadamente en México, se encuentran reglamentadas en la legislación de refugiados. Primero, naturalmente, lo que ya comentábamos, ¿no? Recibir información u orientación sobre el procedimiento que ha de seguirse. No basta con decirle a una persona, tú tienes el derecho a solicitar asilo. Y ya, nos olvidamos del asunto. No. La obligación para las autoridades gubernamentales es informar a las personas que tienen el derecho a solicitar asilo, informarles en qué consiste el procedimiento de asilo, cuáles van a ser sus derechos, cuáles van a ser sus obligaciones, cuáles son las etapas del procedimiento, cuál es la duración del procedimiento, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Toda la información relevante para que las personas puedan tener un acceso efectivo al procedimiento. Les insisto, las personas no siempre saben que son refugiadas o no siempre saben que tienen el derecho a solicitar asilo. Es muy importante ofrecerles información suficiente y de calidad sobre cómo acceder al procedimiento. También, naturalmente, el acceso a servicios de intérprete y traductor. Súper importante. Esto es muy relevante, que las personas puedan tener acceso a estos servicios. También el acceso a asesoría y representación legal. Esto es sumamente relevante a lo largo de todo el procedimiento, pero sobre todo en aquellos casos que han sido negados y tienen el derecho o tendrían la posibilidad de presentar una impugnación. También súper importante que las personas puedan tener acceso a nosotros, al ACNUR, para que podamos nosotros darles información, darles asistencia humanitaria, canalizarlos a representación legal y apoyarlos en el marco de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. También muy importante que la solicitud sea analizada con objetividad en el marco de un procedimiento establecido para ese efecto y por una autoridad competente. Y eso lo tenemos en México. La Ley de Refugiados establece un procedimiento de asilo que se ajusta a estándares de debido proceso, que es resuelto por una autoridad competente, la Comar, y entonces, de alguna manera, esta solicitud se analiza con objetividad.
Es muy importante esto, que la solicitud sea analizada con este ojo, digámoslo así, clínico de los abogados, que no sea una decisión emocional o una decisión arbitraria, sino que sea una decisión técnica. Por otro lado, que en el marco del procedimiento haya por lo menos una entrevista personal. O sea, no basta con que le digamos a la persona, mira, escríbeme aquí en esta hoja qué te pasó, yo voy a leer lo que escribiste y ya con eso yo decido si eres refugiado o no. No. Tiene que haber en el marco del procedimiento por lo menos una entrevista personal en donde la persona tenga la posibilidad de explicar al órgano adjudicador, a la Comar, en qué consiste su caso, que la persona pueda explicar por qué se tuvo que escapar, quién es su agente persecutor, si sabe quién es el agente persecutor, y que también pueda explicar aquellas discrepancias que pueda haber en la historia de la persona. Hay que recordar que en el proceso de huida es probable que las personas olviden cosas o tergiversen un poco su historia. Los clásicos mecanismos de defensa psicológica que la persona puede implementar a su favor. Entonces es muy importante la realización de esta entrevista personal para que pueda haber un diálogo y pueda haber una determinación real de si la persona es o no una persona refugiada. Por otro lado, naturalmente, súper importante respetar en todo momento la confidencialidad de la información del solicitante, recordar que son personas que vienen huyendo, entonces no respetar la confidencialidad puede poner en riesgo a las personas. Y por último, asumiendo que no se vaya a reconocer a la persona como refugiada en primera instancia, informarles sobre los medios de impugnación, la existencia del recurso de revisión, del juicio de nulidad, del juicio de amparo, darle a las personas un plazo razonable para poder presentar su impugnación y, súper importante, regresando a lo previamente dicho, asegurar que las personas puedan tener acceso a representación legal para la presentación de la impugnación. Los numeritos que ustedes ven en la columna de la derecha son los artículos de la ley sobre refugiados, en donde se encuentran consagrados estos artículos. Pasada la presentación, yo voy a compartir la presentación con Asiadia para que la podamos compartir con todos ustedes y ustedes puedan tener esta información. Y también una cuestión muy importante, un derecho de las personas, también es el acceso a procesos de integración. Cuando una persona llega y solicita asilo, no es como que su vida entra en pausa hasta que es reconocida como refugiada y ya. Y ya una vez que es reconocida como refugiada, como si fuera esto una película de Disney, vivieron todos felices para siempre. No funciona así. Cuando una persona llega a un país nuevo, llega a un país distinto, pues tiene que iniciar todo un proceso de integración. Este proceso de integración pasa por una serie de etapas, tanto legales como no legales, y es muy importante que el Estado genere condiciones para facilitar la integración de las personas. Entonces, naturalmente, súper importante garantizar o facilitar el acceso a documentación, porque la documentación, como ya comentamos, es la llave de entrada a toda una gama de servicios y derechos. También se tienen que generar estas condiciones para el acceso a servicios y derechos. Por ejemplo, en México, con una tarjeta de visitante por razones humanitarias, no es suficiente para acceder a muchos programas sociales. Para acceder a los programas sociales necesitas tener una clave única de registro de población. Y entonces el Estado tiene que generar condiciones para que las personas puedan tener acceso a esta clave. Desde 2008, en México, las personas refugiadas pueden tener, perdón, las personas solicitantes de asilo pueden tener acceso a la CURP. Entonces pueden iniciar su proceso de integración mucho antes de lo que lo iniciaban antes, hasta que eran reconocidos como refugiados que podían tramitar una CURP. Y también se tienen que identificar las necesidades de las personas y apoyarles a las personas para de alguna manera, atender estas necesidades, que si tienen necesidades de salud, si tienen necesidades específicas de alguna u otra manera, entonces que el Estado genere condiciones para que las personas puedan tener acceso a servicios y atención adecuada a sus necesidades. Y bueno, ya solamente nos quedaría hablar del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. De nueva cuenta, y antes de entrar a esto, no sé si haya un par de preguntas que quisiéramos atender. Sí, hay un montón, no hay un par. Pero bueno, te leo dos. ¿Cuáles son los principales obstáculos para demostrar o argumentar el requisito de fundado temor para obtener la condición de refugio? Okay. Y si hay una especie de ponderación con respecto a quién se privilegia para la condición de refugio, es decir, si hay un privilegio por encima de mujeres niñez o población LGBT, ¿a quién le sería más fácil obtener esta condición? Ok, respecto de la primera pregunta, ¿cuáles son los retos para demostrar el temor fundado? Aquí una cosa, y ahorita que entremos al procedimiento vamos a hablar de eso, una regla básica del procedimiento de asilo, y me faltó ponerlo
en la parte de garantías de debido proceso es que no existe la obligación de presentar pruebas. No hay obligación de presentar pruebas. ¿Por qué? Si a mí llegan y me amenazan de muerte, no le voy a decir al que me amenaza, oye, hazme un paro, fírmale aquí para que cuando me escape y le pida a la Comar que me reconozca como refugiada, yo pueda demostrar que me amenazaste de muerte. Regularmente o muchas veces las personas no tienen pruebas de sus causas de persecución. Entonces, por eso en el marco del procedimiento no hay una obligación de presentar pruebas. Y entonces, ¿cómo sabemos si la persona nos está diciendo la verdad o no? Bueno, el procedimiento de asilo, y justo ahorita vamos a entrar a eso, es un procedimiento de buena fe. Se fundamenta en la buena fe de la persona. La persona llega y nos va a contar una historia. Nosotros le vamos a creer la historia a menos de que haya un motivo específico para que podamos dudar de la historia de la persona. Por ejemplo, déjenme pensar en un ejemplo que sea un poco sencillo. Imagínense que viene una persona no sé si todos ubican Roswell, Nuevo México. Para los que no hayan oído hablar de Roswell, Nuevo México, les recomiendo que vean Jaime Maussan los viernes en la noche. Roswell, Nuevo México es un pueblo que en teoría es famoso porque se supone que ahí llegan los aliens. Es un condado en el estado de Nuevo México en donde se supone que existe la famosísima Área 51, donde supuestamente el gobierno de los Estados Unidos tiene escondidos ovnis y vayan ustedes a ver qué tantas cosas y teorías de la conspiración. Pero bueno, imagínense que llegara una persona de Roswell, Nuevo México a solicitar asilo en nuestro país y dijera, es que yo no puedo regresar porque el gobierno de Estados Unidos hizo un acuerdo con los aliens para que ellos pudieran sacarme el cerebro y lo pudieran estudiar. Esa historia suena súper inverosímil, o sea, suena muy raro. Y cuando nosotros empezamos a analizar la realidad, lo que vemos es que no parece haber elementos objetivos en lo que nosotros podemos identificar que nos digan, ah, claro, el gobierno de Estados Unidos está haciendo acuerdos con los nazis, con los aliens, para que los aliens puedan estudiar los cerebros de las personas. Y entonces eso no pareciera, o sea, no parece haber ahí una credibilidad, una lógica. Ahora, vámonos a otra historia. Vamos a suponer que llega una persona de Centroamérica, una mujer, y nos dice, yo me vengo escapando porque los mareros le dijeron a mis papás que si no me iba con ellos, iban a matar a toda mi familia. Y entonces nos escapamos. Eso también suena inverosímil, o sea, suena rarísimo que un grupo o una pandilla quiera comprar a una persona. Nos parece de lo más loco, ¿no? Pero cuando vemos lo que sucede en Centroamérica, vemos que esto sí está sucediendo. Entonces hay una correspondencia con la realidad. La historia de la persona tiene correspondencia con la realidad. Y también otra cuestión que tenemos que analizar en la historia de la persona tiene que ver con la coherencia. Si la historia de la persona o la historia que la persona cuenta tiene lógica en comparación con una historia que tal vez no pudiera tener sentido. Si alguien nos dice que lo querían matar, no sé, 45 mareros y todos llegaron con machetes y él se puso como, no sé, Rambo y se logró escapar, suena difícil de creer en ocasiones. En cambio, si la persona o el relato de la persona suena verosímil, entonces ahí podríamos nosotros considerar que el temor es fundado. Siempre hay que tomar en cuenta o recordar que la historia de la persona se contrasta con la realidad, con la información que tenemos del país de origen, y con base en eso más o menos podemos llegar a una determinación de reconocimiento, porque no siempre hay pruebas. Insisto, mucho tiene que ver con la credibilidad de la persona, con la buena fe. Y ahora, la segunda pregunta, no recuerdo cuál era. ¿No recuerdas cuál era la segunda pregunta, perdona? Sí, sobre si hay una esquematización sobre a quién se privilegia para el estatus de refugio, si Claro. mujeres, niñez, población LGBT, etc. No, no hay un esquema para decir, bueno, a estas personas las reconocemos más que a estas otras. Les recuerdo que la adjudicación es individualizada, es caso por caso, y tiene que ver con el riesgo que la persona puede estar sufriendo o la amenaza que la persona puede estar sufriendo o la amenaza a la que la persona esté sujeta. Entonces, el contexto va a variar mucho. Y entonces, por eso hay que analizar cada historia por sí misma, o sea, cada historia en sí misma y cada historia de persecución en sí misma. Y lo que va a determinar el reconocimiento no es la historia de la persona, no un criterio preestablecido o establecido previamente
para decir a esto sí lo reconocemos, a esto no lo reconocemos. Lo que sí existe y lo que sí hay de alguna manera son patrones de análisis. Cuando vemos muchos casos repetidos de un mismo tipo, entonces de alguna manera eso nos permite ir desarrollando estos casos tipo que podemos identificar. Pero eso no significa que haya un reconocimiento previo o un reconocimiento facilitado para ciertas personas o para ciertos casos en oposición a otros. Cada caso se analiza en lo individual y cada caso se adjudica a partir de la historia individual de la persona. Ahora, pasando al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, es muy importante insistir en que es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento de carácter migratorio. El reconocimiento de la condición como refugiado no es una condición migratoria. Las personas que solicitan asilo y las personas que son reconocidas como refugiadas tienen la obligación de acudir ante la autoridad migratoria para obtener sus documentos de regularización migratoria. Es un derecho de las personas tener su documento de regularización migratoria porque les abre la puerta a toda una serie de servicios y derechos, pero también es su obligación. Hay que recordar que el reconocimiento de la condición de refugiado no está peleado con la facultad de control migratorio del Estado y entonces las personas con necesidades de protección internacional tienen obligaciones de cumplir justo con esta parte del control migratorio. Por otro lado, siempre recordar que quien analiza y adjudica el reconocimiento de la condición de refugiado es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es una dependencia de la SECO. En teoría, el procedimiento debe durar 45 días hábiles, que pueden ser extendidos otros 45 días más. Esto, en términos redondos, es aproximadamente de 3 meses. Lo que vemos en la práctica es que el procedimiento está durando mucho más. Está durando mucho más porque el procedimiento está suspendido en razón de la situación de la pandemia del COVID y entonces está alargando los procedimientos. Lo que estamos viendo es que el procedimiento ahorita está tardando más o menos alrededor de un año, tal vez un poco más. También, muy importante tomar en cuenta que hay 3 tipos de resoluciones que pueden recaer a una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 1, el reconocimiento como refugiado. 2, la negativa de reconocer como refugiado, pero el otorgamiento de protección complementaria que establece la misma obligación de no devolución para el Estado mexicano. Y 3, la negativa de reconocimiento de necesidades de protección internacional y, por lo tanto, derivar a la persona a los mecanismos de impugnación. Los mecanismos de impugnación que existen son el recurso de revisión, un recurso administrativo ante la propia COMAR, el juicio de nulidad que se tramita entre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por último, el juicio de amparo que se tramita ante el Poder Judicial. Y también, ¿por qué no? En ocasiones los casos podrían subir hasta la Suprema Corte o, en su caso, si la violación fuera muy flagrante, podría subir o ser llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y el procedimiento básicamente es esto. Podemos hablar en realidad de que el procedimiento se divide o tiene como 2 niveles distintos. Primero está el nivel amarillo, el nivel de arriba, que es el nivel que depende de la iniciativa de la persona. La persona es la que lo mueve. La persona llega y presenta su solicitud de asilo. Una vez que es admitido, la persona tiene que llenar su cuestionario y después someterse a las entrevistas. Entonces, esta primera parte depende realmente del solicitante o la iniciativa más grande debe ser del solicitante. Y es muy importante las entrevistas tomar en cuenta que va a haber 2 entrevistas. Primero, la entrevista de identificación de necesidades para que la COMAR pueda ayudar a la persona en caso de que tenga una necesidad específica. Y por otro lado, la entrevista de elegibilidad, que es la entrevista que va a ayudar a la COMAR a entender mejor el caso y eventualmente a adjudicar. Y después está la etapa verde, que corresponde un poco más a la autoridad, que tiene que ver con la obtención de información de país de origen para comparar con la historia de la persona y por lo tanto poder determinar el temor fundado de persecución. Y por último, la resolución, en donde pueden reconocer o no a la persona. Si la persona no es reconocida, naturalmente tiene el derecho a presentar una impugnación. Y de parte mía, por ahora sería todo. Aquí no sé si quisiéramos abrir a un par de preguntas adicionales a Fede. Si quieres, aquí sí podemos ir de una pregunta por una pregunta para irlas tratando de responder. Muchas gracias, Nacho. Pues sí te vamos a tomar la palabra. ¿De una en una o te voy leyendo de 3 en 3? Si quieres, vamos de una en una. Ok. Bueno, para el caso de la COMAR,
¿Las solicitudes para la condición de refugio son individuales o colectivas? Las Si se solicitudes son, entrega a una, perdón, si se entrega a una persona del grupo familiar, ¿sirve para el resto del grupo? a ver, la solicitud es individual, o más bien el reconocimiento es individual, pero cuando estamos hablando de un grupo familiar, típicamente se les admite como grupo familiar. Aquí una cuestión que es muy importante es tomar en cuenta que si los miembros del grupo familiar desean ser entrevistados en lo individual, pueden pedirlo y se debe hacer así. O sea, no basta con que se diga, el jefe o el titular del grupo es este, entonces solamente a este lo entrevisto, sino que puede ser que sea necesario entrevistar a todas las personas del grupo para entenderlas. Si bien la constancia que se emite típicamente es una constancia en donde vienen todos los miembros del grupo familiar, el documento de identidad, el documento migratorio debe ser individualizado. Cada uno recibe su tarjeta de visitante por razones humanitarias y después, si son reconocidos como refugiados, su residencia permanente. E incluso podría suceder que tengamos un reconocimiento diferenciado. Por ejemplo, si tenemos un grupo familiar en donde el papá reconoce haber cometido ciertas actividades que pudieran ir o que pudieran someterlo, sujetarlo a una cláusula de exclusión, él podría ser excluido, pero aún así su familia ser reconocida como refugiada porque el retorno a su país de origen podría ponerles en riesgo. Entonces, ahí es una cuestión de adjudicación que la Comar tiene que hacer, pero típicamente sí, o sea, los casos familiares son manejados como casos familiares. Gracias. Con respecto a las solicitudes de la condición de refugio en las olas masivas de migración, ¿qué porcentaje tienen los casos en apoyo de traductor respecto a una lengua indígena en especial? En Jalisco han llegado varios casos así y han sido difíciles de resolver. A ver, en el caso de México, el grueso de los solicitantes de asilo suelen ser hispanohablantes o hispanoparlantes. Entonces, típicamente esta parte del traductor-intérprete no ha sido un problema. Empezamos a ver ahora algunos retos adicionales, por ejemplo, con el aumento de solicitantes de asilo de Haití, entonces es necesario, por ejemplo, que haya traductores-intérpretes de creole o de francés. Entonces se ha venido trabajando muy de cerca con la Comar. Desde la ACNUR tenemos nosotros una iniciativa que se llama la Iniciativa de Asilo de Calidad, que se trabaja junto con la Comar y básicamente está enfocada en ir fortaleciendo las capacidades de la Comar para adjudicar los procedimientos, para hacer el procedimiento de mejor manera, de manera más acelerada. Y una de las cosas que se ha trabajado justo ha sido el tema de los traductores intérpretes. Ahora se han contratado, por ejemplo, traductores para creole. Respecto de lenguas indígenas, honestamente no lo tengo mucho en el radar, pero sí es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Cuando tengamos personas, por ejemplo, que puedan hablar español, pero su lengua primaria sea una lengua indígena, es su derecho tener un traductor o intérprete en su lengua primaria. No por el hecho de que entienda y hable español, se debe decir, tú no necesitas un traductor. Entonces sí hay que ver en la medida de las posibilidades, asegurar, no en la medida de las posibilidades, hay que asegurar que las personas puedan tener acceso a un traductor o intérprete. Si el procedimiento se adjudica sin que hayan tenido acceso al traductor o intérprete, ese puede ser una causa de impugnación que puede, en todo caso, determinar una resolución de Comar, sobre todo una resolución negativa, como inválida, porque la persona no tuvo acceso al traductor o intérprete. Híjole, eh, aquí hace una pregunta, pero más bien que la teoría, más bien la pregunta teórica quiere la pregunta práctica. ¿Cuál es Okay. el tiempo de espera para la revisión de la solicitud de refugio? A ver, es lo que comentaba. La ley dice que en principio tendrían que ser 45 días hábiles. Sin embargo, esto se ha venido alargando por una serie de circunstancias. En 2017, cuando fue el sismo aquí en Ciudad de México, el edificio de la Comar sufrió una serie de afectaciones importantes. El archivo de la Comar se vio afectado y entonces esto impulsó a la Comar o obligó a la Comar a publicar una suspensión de procedimientos. Esa suspensión de procedimientos sigue vigente y entonces eso naturalmente ha venido alargando algunos de los procedimientos. Después, con el advenimiento de la crisis sanitaria a partir del año pasado, es que se declaró la suspensión de actividades no esenciales del gobierno. Y si bien el acceso al procedimiento de asilo se estableció como una actividad esencial,
la Comar suspendió todas las etapas procesales posteriores a la admisión al procedimiento. Entonces, yo, Ignacio López, llego a México, solicito asilo, soy admitido al procedimiento, recibo mi constancia y tramito mi tarjeta de visitante por razones humanitarias, y ahí mi procedimiento permanece suspendido hasta que la Comar lo pueda resolver. Y esto lo que está haciendo es alargar los procedimientos. Esto no significa que la Comar no esté resolviendo. La Comar ha estado resolviendo procedimientos, ha continuado desahogando procedimientos, pero la suspensión de términos se decreta para evitar que la Comar pueda caer fuera de los términos procesales establecidos en la ley. Después del tiempo correspondiente a tener la tarjeta de residencia permanente, ¿cuál es el proceso para acceder a la ciudadanía? Ok. Para la naturalización hay básicamente una regla que se establece en la Ley de Nacionalidad. Todas aquellas personas que sean de Iberoamérica, es decir, todo el continente americano, excepto Estados Unidos y Canadá, más España, tienen que esperar 2 años con residencia permanente en México para iniciar su trámite de naturalización. El resto de las personas que vienen de cualquier otro lugar del mundo, entonces tendrían que esperar 5 años. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona hondureña, reconocida como refugiada hoy en México y recibo mi tarjeta de residencia permanente hoy mismo, tengo que esperar 2 años y el 29 de marzo del 2023 yo podría iniciar mi procedimiento de naturalización. El procedimiento de naturalización tarda algo así como unos 3 meses, entonces más o menos estamos hablando para personas de Iberoamérica como alrededor de unos 2 años, 3 meses, poquito más, y en el resto de nacionalidades algo así como 5, casi 6 años. En diapositivas atrás, tú mencionabas las diferentes reglamentaciones en el marco de la condición de refugio. Alguien por aquí preguntaba si existían todas esas leyes y más bien yo reformularía la pregunta si se aplican todas esas leyes para nuestro contexto actual. Sí, por supuesto. O sea, el marco normativo que controla el reconocimiento de la condición de refugiado es la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y su reglamento. Para cuestiones que tienen que ver con regularización migratoria, pues es la Ley de Migración. Y después hay otra serie de legislaciones que se tienen que aplicar de manera supletoria. Por ejemplo, la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por todo lo que tiene que ver a la protección de niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando vengan no acompañados. La Ley General de Víctimas para aquellas personas que pudieran haber sido víctimas de algún delito en México o sujetas de alguna situación victimizante en México, y así otros marcos normativos, ¿no? Pero la ley madre, digámoslo así, es la ley sobre refugiados. Y naturalmente, digo, las personas solicitantes de asilo y las personas refugiadas tienen los mismos derechos que cualquier otra persona mexicana, excepto votar y ser votado. Entonces, todos los marcos normativos que nos aplicarían a nosotros, eventualmente aplicarían a las personas solicitantes y refugiadas. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar refugio para niñez y adolescencia, especialmente no acompañada? El procedimiento es exactamente el mismo. O sea, no hay una determinación específica sobre un procedimiento diferenciado para niños, niñas o adolescentes no acompañados, pero lo que sí es diferente es que es muy importante informar a las Procuradurías de Protección a la Niñez y a las autoridades de protección a la niñez para que éstas puedan hacer las determinaciones de interés superior correspondientes, también puedan asumir la representación legal si así lo decidan, o en su caso puedan determinar quién será el representante legal del niño, niña o adolescente a lo largo del procedimiento, y que ellos puedan supervisar que todo el procedimiento se haga de conformidad a la legislación de protección a la niñez. ¿Puede la Comar ser denunciada y recibir recomendaciones por la CNDH o la CEDH por incumplimiento a derechos humanos? Sí, típicamente las recomendaciones serían de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por jurisdicción, porque es una autoridad federal. Habría ciertas circunstancias que pudieran aplicar a nivel estatal, pero ahorita honestamente no se me ocurre alguna, y es muy importante señalar que sí ha habido recomendaciones a la Comar por parte de la CNDH. El año pasado hubo un par y hace 2 años unas cuantas más. Entonces sí han sido sujetos de las recomendaciones. Y en ese sentido, digo,
desde la experiencia del ACNUR lo que podemos decir es que hemos venido trabajando muy de cerca con la Comar, hemos venido ayudando, contribuyendo a que la Comar se venga fortaleciendo, y sí hay en la administración actual de la Comar una voluntad real de fortalecer y mejorar sus procedimientos. En cuestiones ambientales, ¿qué término sería? Ya estoy con preguntas que llegaron en diferentes momentos. En cuestiones ambientales, ¿qué término sería el adecuado para darles a las personas la vida protección? ¿Migrantes ambientales, refugiados ambientales o personas desplazadas por motivos ambientales? ¿Es correcto? A ver, este es un tema un poco complejo. El derecho internacional de refugiados no ha terminado de reconocer la existencia de lo que se podría llamar como un refugiado ambiental. Entonces, aquí lo que se ha determinado es que hay ciertas situaciones ambientales que derivan en situaciones sociales que a su vez derivan en amenazas a la vida, a la seguridad o a la libertad de las personas. Y entonces se considera que las personas son refugiadas en razón de estas situaciones sociales que surgen a partir de cuestiones ambientales, no directamente por la cuestión ambiental per se. Entonces, una persona que decide migrar o que se ve impulsada a migrar por una situación de un desastre natural o de una situación natural, puede ser que no necesariamente sea reconocida como refugiada, puede ser que no necesariamente tenga un caso para ser reconocida como refugiada, pero sí se debe reconocer que los desastres naturales pueden ser catalizadores que generen situaciones que a su vez impulsen la huida de personas porque su vida, su seguridad o su libertad puede estar en riesgo. Gracias, Nacho. La siguiente pregunta. Cuando un país cierra fronteras, ¿está cometiendo un delito, tomando en cuenta el derecho de recibir asilo? No. A ver, hay que dejar una cosa muy clara. El control migratorio es una facultad del Estado. Y entonces el Estado tiene el derecho de regular sus fronteras y quién entra y sale de un país conforme mejor les corresponda. Desde la perspectiva del ACNUR, lo que sí es muy importante es que cuando una persona se acerca a un punto fronterizo y manifiesta su temor de regresar a su país de origen porque su vida, su seguridad o su libertad puede correr peligro, es obligación del Estado garantizar el acceso al territorio para presentar la solicitud de asilo. Sin embargo, esto evidentemente choca con las situaciones o las cuestiones de control migratorio. Y entonces aquí lo que hay que lograr es un equilibrio entre el control migratorio y la garantía de los derechos de las personas. Esto no siempre es sencillo. Por ejemplo, la situación del COVID nos ha mostrado cómo en ocasiones es muy complejo esto. Y entonces aquí es donde de alguna manera siempre hay que estar buscando cómo lograr este equilibrio adecuado entre el control migratorio y el acceso a derechos, particularmente el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Eso sí es una cuestión fundamental. No se debe de impedir el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado bajo criterios de control migratorio. Gracias, Nacho. Entre los alcances del ACNUR, ¿se contempla o se pensará en el futuro la capacitación a policías municipales o personal impartidor de justicia en al menos los corredores migratorios? Es algo que hemos conversado. De hecho, nosotros tenemos nuestro proyecto de trabajo con autoridades jurisdiccionales, jueces, magistrados, secretarios de juzgado y demás. Y también a las policías municipales es algo con lo que regularmente tratamos de tener interlocución. Siempre tratamos de tener comunicación con todos los actores en el terreno. Nuestras oficinas de terreno seguramente tienen comunicación con las policías municipales para justo de alguna manera ir explicando que ellos puedan identificar quién es una persona refugiada y puedan de alguna manera apoyar. Ahora, aquí no hay que perder de vista que esta es una labor constante, es una labor permanente que tenemos que hacer de interlocución, porque no es como que se da un proceso de capacitación y ya, problema resuelto, sino que hay diferentes cuestiones en donde hay que mantener este diálogo constante y abierto. Aquí lo ponen como pregunta, pero más bien es una afirmación. Si ACNUR trabaja con Asylum Access y cuál es su vinculación, si ACNUR trabaja con Asylum Access, Sí, y si nos podrías platicar un poquito más. Sí, por supuesto.
Nacho. Asylum Access es uno de nuestros socios legales más importantes. Trabajamos con ellos en una porción muy importante del territorio nacional, tanto en frontera sur como en frontera norte. Tienen un equipo de abogados muy bueno, muy capacitado, que trabajan súper bien, son súper comprometidos. Entonces, la verdad es que es un socio legal con el que nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando y con el que de alguna manera nosotros podemos ir expandiendo nuestras capacidades de ofrecer asistencia y representación legal a las personas que lo requieren. Gracias, Nacho. Bueno, eso medio lo hice para el comercial, pues la verdad. Mientras se resuelve el procedimiento de reconocimiento y de integración de las personas, ellas pueden acceder a educación, talleres, empleos u organizaciones civiles. Absolutamente todo. O sea, una persona solicitante de asilo, lo primero que recibe es su constancia de trámite que le protege en contra de la devolución. Con esa tramita su tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es el documento de regularización migratoria que le permite trabajar, y también reciben la CURP temporal, la clave única de registro de población, que es la llave de acceso a prácticamente todos los programas sociales del gobierno. Y finalmente, en el caso de estudiantes, ¿qué opciones tendrían para cambiar su estancia? ¿Podrían aplicar al cambio de residencia generando su propio empleo? Después de 4 años, ¿pueden aplicar a la estancia permanente? Bueno, estas ya son más preguntas migratorias, pero bueno, ya eso que parece Sí, ser que es la última. esa sería una pregunta más de migratorio. Honestamente, no estoy seguro si desde visa de estudiante se puede hacer el canje a residencia permanente. Mi sugerencia en eso sería revisar los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. Es el documento del INM que establece todas las reglas de operación para todos los trámites migratorios y habría que revisar si ahí existe la posibilidad de canje. Honestamente, no estoy seguro. ¿Existen intérpretes para personas ciegas y sordas? No lo sé. Me parece que la Comar no tiene contratado a alguien que pueda ser intérprete. Pero si tuviéramos, por ejemplo, el caso de una persona solicitante que fuera sordomuda, pues se tiene que garantizar su derecho a tener un intérprete. Y lo mismo si fuera una persona ciega, bueno, ella en principio podría comunicarse a través de la voz, pero si tiene retos de comunicación, habría que encontrar un especialista que pudiera apoyar a la Comar para el desahogo del procedimiento. ¿Cómo se aplicaría el principio pro persona? En este sentido, Ujú. bueno, el principio por persona, me parece que ahí lo que habría que hacer es asegurar que tenga acceso al intérprete. Okay. ¿Qué retos visualiza el ACNUR para el derecho de la reunificación familiar? Bueno, el procedimiento de reunificación familiar es un procedimiento complejo. Típicamente involucra, bueno, una entrevista y luego, una vez aprobado, implica la obtención de visas. Entonces aquí es donde justo entramos en el proceso de cruce entre el procedimiento o el reconocimiento de necesidades de protección internacional y las facultades de control migratorio. Mi impresión sería que el reto más grande tiene que ver con el tiempo de tramitación, más que otra cosa, pero tal vez también un poco los procesos o los criterios de adjudicación, pero sería difícil determinarlo así en abstracto, más bien tendríamos que ver como un caso concreto y con base en eso determinarlo. Gracias, Nacho. Y bueno, acá Belinda nos retroalimenta que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México cuenta con intérpretes que podrían apoyar en estos casos y la Organización Libre Acceso podría apoyar. Gracias. Entonces, eso es importantísimo saberlo, porque justo cuando brincan este tipo de casos, hay que recurrir a estos actores o a estas contrapartes que nos pueden apoyar en este marco, ¿no? Ahí insisto mucho en que con la Comar hemos venido trabajando muy de cerca para ir fortaleciendo justo este tipo de cuestiones y pues siempre es importante pues tener presente dónde podemos encontrar justo estos mecanismos de apoyo. Ok. Una última pregunta que llega por acá. Una pregunta súper simple pero súper importante. Mientras se soluciona la solicitud, entiendo que es en el marco de la condición de refugio, ¿las personas deben permanecer en el estado donde la solicitaron?
La legislación establece que una persona que solicita asilo en una entidad federativa debe permanecer en esta entidad federativa hasta que se resuelva su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, en principio, sí, las personas deben permanecer en la entidad federativa. Sin embargo, las personas pueden solicitar autorización a la Comar para trasladarse a otra entidad federativa y cuando haya una causa justificada para hacerlo, la Comar lo autorizará. La ley, bueno, esto me parece que está más bien en el reglamento más que en la ley, es un poco laxa en términos de establecer cómo se hará esta autorización. Entonces, el grado de discrecionalidad que otorga a la Comar es bastante elevado, pero en principio, o sea, respondiendo a la pregunta, sí, la ley establece que tienen que permanecer en la entidad donde están, pero pueden solicitar autorización para trasladarse a otro lugar. Es muy importante que las personas no se trasladen sin la autorización de la Comar, porque entonces el trámite podría considerarse como abandonado y entonces podrían ser sujetas de detención e incluso retorno al país de origen. Gracias. Bueno, por aquí llegaron un par de preguntas. Yo ya las leí, pero vuelven a salir. Entonces, si me das chance, te las voy a volver a preguntar. ¿Hasta qué punto la protección y asistencia brindada aplica para sus hijos, pareja, en el caso de que hayan sido por cuestiones que apliquen a un miembro de familia únicamente, por ejemplo, género? Ok, la protección internacional que se otorga a los refugiados es extensible a la familia. Si la familia viene con la persona, evidentemente, pues entonces todos reciben protección porque caen en un mismo caso. Si no vienen, o sea, si la familia no viene con la persona, entonces se puede iniciar el procedimiento de reunificación familiar y autorizado la reunificación familiar. Entonces las personas ya son reconocidas como refugiadas por lo que se conoce como estatuto derivado. En el caso de las personas que son beneficiarias de protección complementaria, no. La protección complementaria solamente aplica al individuo. Muchísimas gracias, Nacho. Yo ya leí todas las preguntas que nos colocaron acá en el chat. La verdad es que la sesión ha sido sumamente provechosa en cuanto a información, especialmente por el tipo de preguntas que hacen las personas, porque es claro que son preguntas que son útiles para su trabajo cotidiano y para acompañar procesos de personas en contexto de movilidad. La sesión está siendo grabada y nosotros se las vamos a compartir. Estamos habilitando un aula virtual para colocar ahí todos los contenidos. Les sugiero que le den una repasada a la presentación que amablemente Nacho nos va a compartir, que vuelvan a ver la grabación porque definitivamente es muchísima información y es información súper útil que no solamente es para este momento, sino para, pues, para nuestro trabajo cotidiano. Quisiera darle la palabra, por aquí está Gerardo. Gerardo, ¿estás por aquí? Sí, aquí está. Le quisiera darle la palabra a mi querido colega Gerardo Talavera del programa Casa Refugiados, quien fue el principal impulsor de este módulo, quien coordinó los contenidos de esta sesión y gran parte de por qué estamos aquí es por él. Entonces, Gerardo, no sé si quisieras compartirnos palabras finales. Hola, ya igual saludos Nacho y todas las personas que están conectadas, pues muchísimas gracias por todo lo que mencionaste, Nacho. Me parece que es fundamental, o sea, y como dices, ya hay que releer, hay que volver a ver, porque siempre son temas que se nos van escapando, quienes no somos abogados, abogadas, siempre es importante ir recordando estos procesos, porque al final, pues es información que cada una de las personas replicamos en todos los entornos, no nada más abogados, ¿no? Y ya la idea un poco de la sesión anterior, que fue más como los principios de derecho humanitario, ¿no? Estas bases, ya con lo que nos acabas de contar hoy tú, Nacho, esperemos que la siguiente sesión pues podamos hacer una especie de mezcla, de que en realidad ahí va, ¿no? Lo que van diciendo se va sumando para pues tratar de aportar lo mínimo, ¿no? Unos mínimos indispensables para el trabajo humanitario con personas desplazadas, en desplazamiento forzado, ¿no? Como refugiados. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, Gerardo. Nacho, comentarios finales. No, pues yo nada más agradecerles por la invitación, agradecerles por el tiempo, por la atención, por el espacio. También en la presentación van a encontrar mi correo electrónico. Si surgen otras preguntas, otras dudas, siéntese con toda la confianza de escribirme y en lo que podamos apoyar, pues aquí estaremos. Y pues de verdad, muchas gracias por la invitación.
Ujú. Muchísimas gracias a la ACNUR por siempre participar en nuestras aventuras y en las próximas. Les repito de nuevo, estamos habilitando un aula virtual para poder ahí colocar tanto las presentaciones, las grabaciones, tanto la presentación pasada como la de mañana, como esta presentación se las vamos a mandar por correo electrónico para que puedan ver el documento, para que puedan ver la grabación y todas las preguntas que ustedes hicieron vía chat quedaron guardadas. Entonces, bueno, si nos permite Gerardo, porque Gerardo es el expositor de la siguiente sesión, se las vamos a compartir para ver, pues para terminar de hilar los temas, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, no me queda más que agradecer a todas las personas que están aquí por su compromiso, por estar hasta el final de la presentación, agradecerte, Ignacio, por todo el apoyo y bueno, pues por la exposición que fue súper fluida. Definitivamente, pues estar 2 horas hablando sobre derecho humanitario de personas refugiadas puede ser cansado en el sentido de que puede ser un tema jurídico y los temas jurídicos a veces no cualquiera les entendemos, pero fue una sesión súper, súper novedosa, súper productiva y que definitivamente nos va a ser súper útil para nuestro trabajo cotidiano. Pues no me queda más que agradecerles a todas las personas por su ánimo, por su constancia y nos vemos el próximo lunes a las 4:30 de la tarde, porque se nos confundimos y a veces llegamos a las 4, no, a las 4:30 de la tarde. Nos vemos el próximo lunes, que disfruten su Semana Santa. Saludos y muy buenas tardes a todos y a todas. Adiós.